que hace que una ciudad pase de ser un simple poblado a convertirse en sinónimo de poder, ambición y pecado? Babilonia no nació grande, se forjó entre el barro y el fuego, entre el deseo de los hombres y la paciencia de los dioses. En los antiguos textos, su nombre resuena como una advertencia, pero también como un mito de gloria y perdición. Imagina un pedazo de tierra fértil, perdido entre dos ríos que marcarían la historia para siempre en el Tigris y el Éufrates. Allí, en el corazón de Mesopotamia, donde los canales daban vida y el sol doraba los ladrillos de barro, nació un asentamiento que al principio no era más que otro punto en el mapa. Rodeada por ciudades poderosas como Urru, Uruk y Níper, Babilonia parecía condenada al anonimato, pero su destino cambió cuando el comercio comenzó a fluir por sus caminos, cuando las caravanas y los barcos la convirtieron en un puente entre mundos, el norte acadio y el sur sumerio. Esa posición estratégica, ese pedazo de tierra entre ríos, la transformó lentamente en el corazón de un imperio. De sus calles polvorientas surgieron templos y zigurats que desafiaban al cielo, murallas tan anchas que podían caber 2 carros de guerra lado a lado, y jardines tan majestuosos que los antiguos los llamaron una de las maravillas del mundo. Era una ciudad que respiraba poder, donde los reyes se proclamaban elegidos de los dioses, y donde la arquitectura se convertía en oración y desafío. Babilonia fue muchas veces destruida y muchas veces renació. Ni el fuego, ni las guerras, ni los imperios pudieron borrar su huella. Cada piedra, cada inscripción, parecía repetir el mismo mensaje: a la gloria humana es tan alta como frágil. Sus templos se alzaron hacia el cielo, pero su orgullo también fue su condena. Porque Babilonia no solo fue una capital, fue un espejo. Reflejó la grandeza del hombre y su deseo insaciable de poder. Fue la cuna de la escritura, la astronomía, el derecho y al mismo tiempo el símbolo del exceso, la arrogancia y el olvido. En sus calles se mezclaban sabios, comerciantes, esclavos y reyes. En sus muros, el esplendor convivía con la corrupción. Hoy, sus ruinas siguen ahí, bajo el sol ardiente de Irak, recordándonos que toda civilización, por más invencible que se crea, termina siendo polvo. Babilonia fue el sueño más ambicioso del hombre antiguo, y también su mayor advertencia. ¿Y si su historia no fuera solo pasado, sino una profecía que se repite una y otra vez? Esa posición estratégica sería su arma secreta, su carta oculta para un futuro de esplendor. Los registros más antiguos apenas mencionan su nombre, derivado del acario Bob Ilu, la puerta de los dioses. Ya desde entonces, el nombre encerraba un destino místico, como si la ciudad estuviera destinada a convertirse en vínculo entre los hombres y lo divino. Pero todavía faltaba mucho para que dejara de ser un rincón olvidado. Tras la caída del Imperio Acadio, el lugar quedó bajo dominio de otras dinastías, sirviendo como centro administrativo secundario, manejado por gobernadores enviados desde fuera. Nada parecía indicar que allí nacería un gigante. Sin embargo, las tensiones del tiempo jugaron a su favor. Invasiones, guerras y fragmentación política abrieron oportunidades inesperadas. Fue entonces cuando los amorias, tribus del desierto que bajaban desde el norte, irrumpieron en Estena, y entre ellos surgió un líder, Sumuabam, que en el año 1894 a.C. decidió tomar aquel modesto poblado y convertirlo en su propia base de poder. Así, Babilonia dejó de ser sombra y comenzó a escribir su propia historia. El terreno estaba listo, las rutas abiertas y los pueblos vecinos debilitados. Lo que había sido un asentamiento menor estaba a punto de crecer hasta convertirse en el corazón palpitante de una civilización. Y lo que nadie sospechaba era que de esas calles polvorientas emergería un imperio que cambiaría para siempre la historia del mundo antiguo. En medio de un tablero lleno de ciudades que competían por canales, rutas y territorios, apareció un rey que marcaría un antes y un después: Hammurabi. Cuando subió al trono en el 1792 a.C., Babilonia seguía siendo solo una potencia secundaria. Al sur dominaba Larsa, al este
Esnuna, y al norte, Asiria. Apenas despertaba. Nadie podía imaginar que aquel joven monarca transformaría un reino modesto en el centro del mundo mesopotámico. Al inicio, Hammurabi no se lanzó de inmediato a la conquista. Primero consolidó su base interna, reparó sistemas de riego, reorganizó impuestos y fortaleció la administración. Con esto, aseguró el alimento, la riqueza y, sobre todo, la obediencia de su pueblo. Era el cimiento que necesitaba antes de levantar un imperio. Entonces llegó su golpe maestro. En el 1763 a.C. derrotó a Larsa, el gran rival del sur. Con esa victoria, los templos de Uruk, Ur y otras ciudades clave pasaron a sus manos. De repente, Babilonia no solo era libre, era la potencia indiscutida de la región. Luego volteó hacia el este y sometió a Esnuna y más tarde a Mari, en la fértil ribera del Éufrates medio. En pocos años, Hammurabi extendió sus dominios desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras del Mediterráneo oriental. Su genio no se limitó al campo militar. Convirtió a Babilonia en capital política y religiosa. Elevó al dios Marduk por encima de todos los dioses sumerios y acadios, legitimando su reinado como representante directo de la divinidad. Bajo su mando, no solo se conquistaban ciudades, se conquistaban almas, tradiciones y símbolos. El eco de su poder resonaba en cada esquina de Mesopotamia. Babilonia se había convertido en el eje de la civilización y Hammurabi en su arquitecto supremo. Lo que comenzó como un reino entre muchos se había transformado en un imperio. Pero aún faltaba la obra que inmortalizaría su nombre para siempre, un conjunto de leyes que pretendería gobernar la justicia misma. En el corazón del nuevo imperio de Hammurabi no solo había ejércitos y murallas, había también una estructura social precisa, diseñada para mantener el orden. La vida en Babilonia estaba marcada por jerarquías claras y por una sensación de que cada persona tenía un lugar asignado, casi como si los dioses mismos lo hubieran dictado. En la cima se encontraban los Agilum, hombres libres y propietarios de tierras, nobles, comerciantes ricos y militares de élite que podían acudir a los tribunales, heredar propiedades y defender sus derechos. Debajo de ellos, pero todavía con ciertas libertades, estaban los Muskanam, literalmente los que se inclinan. Sin tierras propias, dependían de arrendamientos de templos o de la corona, entregando parte de sus cosechas. A cambio, podían tener bienes y presentarse ante un juez, pero siempre con menos peso que una Willem, y en lo más bajo se hallaban los Wardom, los esclavos, prisioneros de guerra, deudores o castigados por delitos. No tenían derechos ni propiedad, eran vistos como pertenencias que podían ser vendidas o heredadas. Pero esta sociedad rígida también se unía bajo una misma fe. Marduk, el dios de Babilonia, había sido elevado por Hammurabi a lo más alto del panteón mesopotámico. Los templos no eran solo lugares de culto, eran centros económicos, dueños de tierras, graneros y talleres, verdaderos pilares del poder estatal. Sacerdotes y sacerdotisas gozaban de respeto e influencia, muchos exentos de impuestos. En este entramado social y religioso, Hammurabi dejó su sello más su código de leyes, tallado en piedra de diorita negra y colocado en el centro de la ciudad, proclamaba que no era obra de un hombre, sino un mandato del dios Marduk. En sus palabras, la justicia debía proteger al débil frente al fuerte, aunque en la práctica el castigo variaba según el estatus del culpable y de la víctima. Una Waylam podía pagar con plata lo que a un esclavo le costaba la vida. Ojo por ojo, diente por diente, decían muchas de sus leyes. Sin embargo, también había normas que protegían a viudas, huérfanos y campesinos endeudados, intentando dar cierta estabilidad a una sociedad desigual. Era más que un simple conjunto de normas. Era la manifestación de un poder central que se erigía como garante del orden universal. Con Hammurabi, Babilonia se convirtió no solo en la capital de un imperio, sino en la encarnación misma de la justicia terrenal. Y fue esa fama la que siglos después alimentaría tanto la admiración como las leyendas que pintarían a la ciudad como un símbolo eterno de gloria y pecado. La grandeza de Babilonia no se medía solo en templos, murallas y ejércitos,
sino también en la manera en que fue recordada por quienes la miraban desde fuera. Y aquí nació una de las imágenes más poderosas y polémicas de la antigüedad, la de la ciudad del pecado. El historiador griego Heródoto, escribiendo siglos después, describió con tono casi escandaloso que en los templos de la diosa Ishtar, cada mujer babilónica debía entregarse al menos una vez en su vida a un extranjero, como un rito sagrado. Para los griegos, aquello era la confirmación de que Babilonia era un lugar de lujos, excesos y decadencia. La idea encajaba perfectamente en el estereotipo oriental que ellos imaginaban. Una ciudad bañada en placeres prohibidos, distinta de la sobriedad que se atribuían a sí mismos. Con el tiempo, esa visión fue recogida y amplificada en los textos bíblicos. En las páginas de Isaías, Jeremías y más tarde en el Apocalipsis, Babilonia aparece como la encarnación de la corrupción, un símbolo de arrogancia humana y de desafío contra Dios. De esta manera, la ciudad quedó grabada no solo en la historia, sino en la memoria espiritual de Occidente, como el ejemplo máximo de perdición. ¿Era cierta esta práctica descrita por Heródoto? Eso nunca importó del todo. Lo que sí quedó fue el mito, repetido durante siglos, de que Babilonia no era únicamente un centro de poder político, sino también un nido de vicios. Una reputación que, justa o no, se volvió inseparable de su nombre. Así, mientras Hammurabi había querido dejar un legado de leyes y justicia, la posteridad comenzó a pintar otra imagen, la de una ciudad tan espléndida como peligrosa, tan admirada como condenada. Y esa dualidad acompañaría a Babilonia hasta su caída. La muerte de Hammurabi, en el 1750 a.C., dejó a su hijo Samsu y Luna un imperio vasto, pero frágil. Lo que parecía una estructura sólida comenzó a resquebrajarse desde adentro. Las interminables campañas de su padre habían drenado los recursos, los campos estaban exhaustos y los pueblos conquistados nunca habían olvidado su deseo de independencia. En el sur, ciudades orgullosas como Uruk, Ur y Larsa se levantaron en rebelión, negándose a seguir bajo el yugo babilónico. Mientras tanto, en el norte, nuevas amenazas aparecían. Los asirios crecían en fuerza y comenzaban a reclamar protagonismo. Y desde las montañas Sagros llegaban tribus casitas. Primero como mercenarios y saqueadores. Luego como una presencia cada vez más difícil de ignorar. El golpe final vino del oeste. En el 1595 a.C., los hititas, bajo el mando del rey Mursil y Pribé, realizaron una incursión relámpago. Cruzaron Mesopotamia, irrumpieron en Babilonia y la saquearon sin piedad. El último rey de la dinastía Amaría fue asesinado. Los templos quedaron despojados y el esplendor de la capital se desplomó de golpe. El imperio que Hammurabi había construido en pocas décadas se desmoronaba como arena entre los dedos. La salida de los gitetes dejó un vacío de poder, pero las cicatrices eran profundas. Los palacios quemados, los campos arruinados y la élite diezmada. Babilonia había caído por primera vez. Su grandeza, sin embargo, no desapareció del todo. Entre las ruinas quedaba la semilla de lo que sería su futuro resurgir. Porque Babilonia tenía algo que ningún invasor podía: su prestigio sagrado. Para los pueblos de Mesopotamia, la ciudad seguía siendo la morada de Marduk, el dios supremo. Y esa aura religiosa aseguraba que incluso después de la derrota más devastadora, siempre habría quienes buscaran reconstruirla. Cuando los hititas se retiraron con su botín, dejaron tras de sí un vacío enorme en Mesopotamia, y de ese vacío emergieron los casitas, un pueblo de las montañas Zagras que hasta entonces había aparecido apenas como mercenarios y saqueadores. Lo que al inicio parecía una amenaza menor, se transformó en una nueva dinastía capaz de devolver estabilidad a una Babilonia herida. Los casitas no llegaron para arrasar, al contrario, supieron aprovechar la herencia babilónica y adaptarse a ella. Adoptaron la lengua acadia, respetaron el culto a Marduki y se apoyaron en la vieja nobleza amorrea para gobernar. Reconstruyeron templos, devolvieron la estatua del dios Marduk que los hititas se habían llevado y presentaron su reinado como continuidad, no como ruptura. Era una jugada política brillante. Conquistaban, pero a la vez se legitimaban. Su dinastía se convirtió en la más duradera de la historia babilónica, extendiéndose por más de 4 siglos. Durante ese tiempo, Babilonia no solo fue un centro religioso,
sino también diplomático. Reyes casitas intercambiaban cartas y regalos con faraones egipcios y con gobernantes hititas, tratándose como iguales. Babilonia ya no era únicamente una ciudad, era parte de la red de grandes potencias del mundo del Bronce tardío. Pero bajo la superficie, el poder casita no era invencible. A medida que pasaban los siglos, los asirios se fortalecían al norte, listos para reclamar el protagonismo, y los elamitas, al este, aguardaban la oportunidad de atacar. La estabilidad casita, aunque prolongada, tenía grietas. Hacia finales del siglo XIII a.C., Babilonia sufrió las primeras embestidas de Asiria, que llegó incluso a capturar y saquear la ciudad. Aunque los casitas lograron recuperarse momentáneamente, la dinastía estaba herida de muerte. El golpe definitivo lo dieron los elamitas en el 1155 a.C., llevándose nuevamente las estatuas de los dioses y destronando a los casitas. Así terminó una era de relativa paz y diplomacia. Babilonia, como tantas veces en su historia, se encontraba otra vez en ruinas, lista para renacer de sus cenizas. La caída de los casitas no significó el fin de Babilonia, sino el inicio de un ciclo que la ciudad repetiría una y otra destrucción, seguida de resurrección, con los elamitas en el poder y los asirios cada vez más cerca. El sur de Mesopotamia se convirtió en un tablero caótico, donde dinastías rivales y caudillos locales luchaban sin descanso. Los asirios, desde sus fortalezas del norte, comenzaron a intervenir con creciente frecuencia. Durante siglos, alternaron entre la diplomacia y la fuerza bruta. A veces coronaban reyes babilónicos dóciles, otras veces tomaban la ciudad por asalto. En más de una ocasión, las murallas de Babilonia fueron derribadas y sus templos saqueados. El episodio más brutal ocurrió en el 689 a.C., cuando el poderoso Senequerebi decidió borrar a la ciudad de la faz de la tierra. Arrasó barrios enteros y desvió el río Éufrates para inundar las ruinas. Y sin embargo, Babilonia siempre regresaba. Su prestigio religioso era demasiado fuerte para los mesopotámicos. Era la morada de Marduk, y ningún imperio podía gobernar Mesopotamia sin el respaldo de su sacerdocio. Por eso, apenas unas décadas después de su destrucción, otro rey asirio, An-Zaradón, ordenó reconstruir la ciudad, restaurar sus templos y devolverle el esplendor perdido. Este vaivén entre ruina y resurgimiento alimentó la leyenda. Cada vez que parecía condenada a desaparecer, Babilonia encontraba la manera de renacer, como si el propio Marduk no permitiera que su ciudad sagrada quedara en el olvido. Pero esa resiliencia no podía durar eternamente bajo el yugo asirio. Con el tiempo, la opresión encendió la chispa de la rebelión y sería un líder caldeo, Nabopolassar, quien finalmente cambiaría el destino de Babilonia y abriría paso a su renacimiento más espectacular. En el año 626 a.C., un hombre llamado Nabopolassar, líder de origen caldeo, se levantó contra el dominio asirio. Aprovechando la decadencia de un imperio desgastado por guerras internas y rebeliones constantes, logró expulsar a las guarniciones extranjeras de Babilonia. En un acto simbólico y poderoso, fue proclamado rey, dando inicio a lo que hoy conocemos como el Imperio Neobabilónico. El momento fue perfecto. Al este, los medos presionaban con fuerza y juntos sellaron una alianza decisiva. En el 612 las tropas babilónicas y medas sitiaron la orgullosa Nínive, capital asiria. Tras semanas de asedio, la ciudad ardió en llamas y el último gran rey asirio cayó en combate. Así desaparecía un imperio que había gobernado Mesopotamia durante siglos, y Babilonia volvía a ocupar el lugar de honor. Con Nabopolassar se encendió la chispa, pero fue su hijo, Nabucodonosor II, quien convirtió esa chispa en fuego. Bajo su reinado, Babilonia alcanzó el cenit de su gloria. Sus ejércitos marcharon por todo el Levante, derrotando a Egipto y sometiendo a Judá. En el 586 a.C., y tras un largo asedio, Jerusalén fue conquistada, el templo de Salomón reducido a cenizas y miles de habitantes deportados, en lo que se recordaría como el cautiverio babilónico. Pero Nabucodonosor no solo fue un conquistador, también fue un constructor visionario. Ordenó levantar murallas colosales que rodeaban la ciudad,
amplió el Esagila, el templo dedicado a Marduk, y reconstruyó el gran Ziggurat Etemenanki, identificado por muchos con la mítica Torre de Babelan, el portón de Ishtar, decorado con relieves azules de leones, toros y dragones. Se convirtió en la entrada ceremonial de una urbe que deslumbraba a todo visitante. Y en medio de estas maravillas, nació una de las leyendas más los jardines colgantes de Babilonia, supuestamente erigidos para su esposa Amita, que añoraba las montañas verdes de su tierra natal entre terrazas, palmeras y cascadas artificiales. Se decía que aquella obra se contaba entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia, bajo Nabucodonosor II, era la joya del Oriente, un símbolo de poder y esplendor. Pero esa grandeza traería consigo nuevas intrigas, conspiraciones y enemigos dispuestos a derribarla una vez más. La muerte de Nabucodonosor II dejó tras de sí un vacío que ningún sucesor logró llenar con la misma grandeza. En apenas unos años, el trono de Babilonia se convirtió en escenario de intrigas, golpes palaciegos y conspiraciones sangrientas. 3 reyes fueron depuestos en un lapso breve, lo que minó la estabilidad del reino y debilitó la autoridad real. Finalmente, en el 556 a.C., apareció un gobernante Nabónido. No pertenecía a la dinastía real, y su reinado sería tan peculiar como problemático. A diferencia de los reyes anteriores, se distanció del culto de Marduk, el dios supremo de Babilonia, y favoreció al dios lunar Sinaloa. Esa decisión enfureció al poderoso clero babilónico, que veía en ello una ruptura con la tradición sagrada que legitimaba el poder del monarca. Para empeorar las cosas, Nabónido pasó gran parte de su reinado lejos de la capital, instalado en la lejana ciudad oasis de Tema, en Arabia. En su ausencia, dejó el control en manos de su hijo Belsar, recordado en la Biblia por la famosa escritura en la pared. Pero ni él ni su padre tenían la fuerza para contener lo que se avecinaba. En el horizonte crecía una nueva potencia, el imperio persa, encabezado por Ciro el Grande. Tras someter a los medos, a los lidios y extenderse por vastos territorios, Ciro puso sus ojos en la joya mesopotámica. En el 539 a.C., sus ejércitos marcharon hacia Babilonia. La batalla decisiva tuvo lugar en Opis, donde el ejército babilónico fue derrotado sin remedio. Lo sorprendente fue lo que ocurrió después. Babilonia no cayó en un asalto sangriento, sino casi en silencio. Según unas versiones, los persas desviaron el río Éufrates para entrar por su cauce seco. Según otras, las mismas élites babilónicas abrieron las puertas cansadas de Nabónido y su desprecio al culto de Marduk. Así, Ciro entró en la ciudad como vencedor, pero también como libertador. Respetó los templos, honró a Marduk y se proclamó rey de Babilonia y de todas las tierras. Con este gesto aseguró la aceptación de sacerdotes y nobles, integrando la ciudad más famosa del Oriente a su vasto imperio persa. La gloria neobabilónica había terminado. Lo que había tardado décadas en levantarse cayó en un instante, no por la violencia de la guerra, sino por las grietas internas y la astucia de un conquistador. Tras la entrada triunfal de Ciro el Grande, en el 539 a.C., Babilonia se convirtió en una de las joyas del vasto imperio persa. Fue designada como una de sus 5 capitales y sede del tesoro real. Sin embargo, poco a poco, la ciudad perdió protagonismo. Las decisiones imperiales comenzaron a desplazarse hacia otras urbes como Susa y Persépolis, relegando a Babilonia a un papel secundario. Aún así, su esplendor no pasó desapercibido. En el 331 a.C., Alejandro Magno derrotó a los persas en la batalla de Gaugamela y entró en Babilonia sin resistencia. Los habitantes lo recibieron como rey y él, consciente del simbolismo de la ciudad, quiso devolverle su grandeza. Ordenó restaurar templos, reparar murallas y hasta proyectó convertirla en la capital de su imperio universal. Pero el destino no estaba de su lado. En el 323 a.C., mientras se preparaba para nuevas campañas, Alejandro murió en Babilonia, truncando sus planes. La ciudad quedó atrapada en las disputas de sus generales, los diádocos, y pasó a manos de los seleucidas. Estos fundaron una nueva capital,
Seleucia del Tigris, que absorbió las funciones administrativas y comerciales, condenando a Babilonia al declive. Durante los siglos siguientes, la otrora reina de Mesopotamia se fue desmoronando. Sus templos quedaron vacíos, los sacerdotes abandonaron las crónicas escritas en cuneiforme, y los canales se llenaron de arena. Bajo el dominio parto, Babilonia ya no era más que una sombra, un lugar cargado de memoria, pero sin poder realizar. Cuando los árabes conquistaron Mesopotamia en el siglo VII de Ponte Cristo, lo que encontraron fueron ruinas dispersas. Los pobladores locales utilizaban los ladrillos de los templos para construir sus casas. El nombre de Babilonia sobrevivió, sí, pero como eco de leyendas de historias bíblicas y de mitos transmitidos a lo largo de generaciones. Así terminó la historia de una ciudad que durante casi 2 milenios conoció la gloria, la destrucción, la resurrección y finalmente el olvido. Babilonia, la puerta de los dioses, quedó inmortalizada no tanto en piedra, sino en la memoria de la humanidad como un símbolo eterno de poder, ambición y decadencia. Y aunque hoy solo queden ruinas silenciosas a orillas del Éufrates, el nombre de Babilonia aún resuena como advertencia y fascinación. Nos recuerda que ninguna grandeza es eterna y que incluso las ciudades más poderosas pueden desmoronarse y perderse en la arena del tiempo. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto repetir la historia de Babilonia? Ciudades que alcanzan el poder absoluto, imperios que creen haber conquistado el mundo, y que al final terminan devorados por su propia ambición. Babilonia cayó, pero su eco sigue ahí, en cada ciudad moderna que se alza creyéndose inmortal. Imagina las torres de vidrio de hoy, reflejando el sol igual que lo hacían las murallas de antaño. ¿Podría ser que estemos construyendo nuestras propias Babilonias, ignorando las advertencias del pasado? La historia nos muestra que el verdadero enemigo de la grandeza no son los invasores, sino el olvido, la soberbia y la pérdida de propósito. Así que cuando veas una ruina, no la mires como algo muerto, sino como una lección viva. Babilonia no desapareció del todo, se transformó en un espejo donde el ser humano se ve a sí mismo una y otra vez repitiendo el mismo ciclo. Dime tú, ¿crees que nuestra civilización aprenderá de esa historia o estamos destinados a convertirnos en la próxima Babilonia?